nos encontramos? ¿Cómo van con sus avances? ¿Cómo estamos en general? Salud, ánimo. Todo bien, un fin de semana, profesora. Excelente, Caro. Me da muchísimo gusto. Gracias. Hola, no te escuché. ¿Me lo puedes volver a repetir? ¿Qué tal, maestra? Buenas tardes. Bien, bien, yo muy bien, gracias. Les preguntaba que ustedes cómo están, iniciando un mes, cerrando una semana, ¿cómo andamos? Pues un poco preocupados, bastante trabajo. Pues hemos tratado de avanzarle en su proyecto lo más que podemos, pero sí también estamos un poco preocupados porque si el tiempo pasa rápido, dijera el profe, Sí, pues ya se viene, ya pasó enero, ya vamos a mitad de febrero, ya vamos a llegar a junio, llegamos a diciembre y otra vez se acabó el año. sí, sí. Pero dentro de Decía, todo bien. sí, decía un director, no me acuerdo en dónde, que el año le sabe a año hasta creo que mayo. A partir de mayo dice, no sé qué sucede que parecemos, es una frase que él decía, pero sin insultar a nadie ni nada por el estilo. Dice, después de mayo nos vemos como gorda en tobogán. Entonces yo pues no entendía, pero ahora que he estado como muy al pendiente de las niñas, por ejemplo, en las escuelas, las universidades donde trabajo, sí, algo pasa. Como que ya sentimos mayo, junio, que son vacaciones de verano y de verdad es pura fiesta. Inicio de año, de septiembre, y luego octubre ya se siente el frío, ya los muertitos, y luego pura comedera en noviembre y en diciembre y tan. Pero sí, Así es. Es eso, ¿no? Más que nada, como que ocupamos marzo, abril, mayo y junio para bajar de peso, porque todo lo demás es pura engordadera. sí, Queremos sí. bajar en 4 meses lo que subimos en 8. Sí, sí. No, y como empresa, incluso tengo amigos que siguen en empresas, ya sea en recursos humanos, en finanzas, en diversas áreas, y pasa lo mismo. Ellos, por ejemplo, entregan el corte, hacen un corte de presupuesto para presupuesto anual, por ejemplo, para capacitación, yo que trabajaba en recursos humanos en capacitación, se hace este presupuesto entre septiembre y octubre. Entonces, imagínate, estás en septiembre y octubre ya pensando en el siguiente año, los 12 meses. Por ejemplo, en recursos humanos, ya también desde esa fecha, septiembre, octubre, ya estás planeando fiestas de Año Nuevo, las virgencitas del 12 de diciembre, estás viendo el cierre, por ejemplo, de áreas, es decir, si va a haber recorte de personal, a quien ya cumple años, por ejemplo, si tiene 5 años en la empresa o 10 años se le da como antigüedad, o sea, ya están pensando en eso, en vacaciones, entonces sí, de repente también como, claro, entonces de repente no solamente es en cuestión educativa, sino también las empresas van a otra velocidad, por ejemplo, un amigo trabaja en Rich, y me decía que ellos, por ejemplo, ahora con la pandemia, no sé si alguien más trabaja en Rich, que con la pandemia, lejos de sentir como el golpe al bolsillo, al contrario, que las ventas se les despuntaron y se exponenciaron al 10, al 20%, ¿no? Pero así que una barbaridad de ventas, porque la gente pues sigue cumpliendo años y como sea el pan y el pastel, como dices, Abdón, 8 meses bien, nutriditos. Entonces, ¿qué sucedió? Que las ventas despuntan y ellos, por ejemplo, exportan pan de muerto y las roscas de Reyes, pero eso lo están haciendo desde, por ejemplo, el pan de muerto desde mayo y la rosca de Reyes, que es como lo más fuerte, lo hicieron en agosto y septiembre. Y yo le decía, porque me decía, es que estamos así a full, a todo lo que damos, me contaba, ¿no? Y le dije, pero ¿por qué? ¿Por qué rosca de Reyes? O sea, ¿qué ganas, no? O sea, eso es en enero. Me dice, no, es que nosotros eso
lo vendemos a Sam's, a Costco, a Walmart, sobre todo porque pues como son empresas internacionales, pues hay mucho mexicano por todos lados, ¿no? Sobre todo Estados Unidos, Canadá y Europa, pues hay mucho mexicano y ahorita con la pandemia, pues el tema de la nostalgia de mi México y tener un pedacito de México, pues se ve representado en el pan, llámese pan de muerto o en la rosca, como este tema de cultura, ¿no? Entonces decían, no, hombre, estamos así vueltos locos, no hemos parado y que ellos no habían sentido, yo creo que son de las pocas empresas que ni siquiera sintieron el tema de la contingencia. O sea, ellos, por ejemplo, para este año, sus PTUs la van a tener completa. O sea, en ningún momento hubo de que váyanse a su casa a descansar, nada, estuvieron diario yendo y en todos los turnos, entonces que sí, que bastante bien. Así es que, claro, adelante. Sí, como se dice, ¿no? Que mientras nos vamos adelantando más rápido se nos pasa el tiempo. Así como dice de las empresas que están presupuestando desde antes, así cuando luego se acaba checklist de cada mes, una semana antes o más antes ya estaba yo sacando y yo, ya se acabó el mes. Sí, entonces pues imagínense si de por sí tenemos como que no vivimos en nuestro hoy, porque o estamos pensando en futuro, pero en super futuro. Ya eso súmale que de verdad el tiempo pues se va pronto. Entonces, bueno, ya al ratito, yo creo que lo hago hoy o mañana a más tardar, ya les estaré calendarizando. No es presión, es para que se organicen. Ya les estaré calendarizando las fechas de los avances. Hace un momento uno de sus compañeros me decía y me hacía esa observación, que en la planeación que yo les envié, nuestro primer avance era en esta semana, es decir, se tenía que entregar en esta semana y no lo hicimos porque justo estamos viendo pues toda la descripción, todo el detalle de la metodología. Hoy, por ejemplo, vamos a ver capítulo 1, 2 y 3. Y si se dan cuenta, les subí 2 ejercicios o 2 actividades, una para entregar hoy y otra para entregar dentro de 8 días. Entonces, por esa razón, recorrí el primer avance o la primera entrega del avance para la semana del 15 al 19 de febrero. Por eso les digo, yo creo que ya lo voy a calendarizar y también yo me voy a sujetar a las fechas para que no las esté yo recorriendo y ustedes se organicen sin tanta presión. Entonces, para que, si ustedes lo ven, pues no se espanten, no es un tema de presión, es más bien de organización. Ahora sí, como les decía, iniciamos. Ya les estoy compartiendo pantalla. Y entonces, capítulo 1, marco contextual. ¿Qué entendemos por marco contextual? Con sus palabras, ¿qué es el marco contextual? Las ideas hacia donde nos vamos a dirigir. No, esa sería más bien como la introducción. ¿Qué es el marco contextual? El ambiente donde vamos a desarrollar nuestro proyecto. Más o menos. Las bases. ¿En qué nos estamos basando y en qué nos estamos basando para realizar este proyecto? ¿Qué sabemos de él y hacia dónde queremos llegar con este proyecto? Algo así. Muy bien. ¿Quién más? ¿Qué otras ideas dan? ¿Qué es el marco contextual? Es el lugar a donde vamos a dirigir nuestro proyecto o la situación en donde vamos a dirigir nuestro proyecto. Muy bien. ¿Eres Brice? Perdón, Grace. Sí, maestra, soy Graciela. Hola, Graciela. Sí, justo eso. Es decir, el marco contextual es ese globito como de Google Maps, ¿no? Todos lo hemos visto, o el carrito de Waze, que te dice, usted está aquí, ¿no? Y se pone en rojito. Justo ese es el marco contextual, el ubicarnos, el lugar geográfico, en dónde estamos parados. Y una vez que está delimitado ese lugar geográfico, entonces se va a describir la situación, el entorno. Pues yo voy a hablar, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? De la empresa Rich. Vamos a hablar de este brazo mecánico, esta banda, este polipasto, esta bomba hidráulica. ¿La vamos a implementar o va a ser un proyecto innovador, si es que estamos hablando de tecnológica?
o de problemáticas, si fuera de intervención, en la empresa Rich, en el área de manufactura, producción, no sé, ¿no? Te estoy diciendo cualquier cosa. Entonces, ¿qué sucede? Que si ustedes se dan cuenta, estoy hablando de lo macro a lo micro. Recuerden lo que hablábamos la clase anterior, siempre, tanto en para planteamiento del problema, ahora, por ejemplo, para marco contextual, siempre vamos a hablar de lo general a lo particular. Todo mundo ubicamos un embudo, ese gran hueco en donde metemos cosas, pero poco a poco se va haciendo flaquito hasta que vaya cayendo una gota, y así como si fuera suero, ¿no? A cuenta gota. Entonces, ¿qué sucede? Que así es como nosotros vamos a estar siempre trabajando de lo macro a lo micro, de lo general a lo particular. Esta descripción y este marco teórico justo es lo que nos va a decir, es una empresa transnacional, es una empresa ubicada en el Parque Lerma, o Coyoacac, en Tenango, en Santiago Teanquistenco, en el Parque Toluca 2000, ¿en dónde está? Nos tienes que ubicar y luego describir. Es una empresa, como te digo, con proyección internacional, que tiene 200 empleados, trabaja los 3 turnos, tiene, no sé, está en México desde 1990, no lo sé. O sea, tú vas a empezar a describir qué es esa empresa de giro alimenticio, su gran competidor es Grupo Bimbo, por ejemplo, no sé. O sea, tú ya estarías delimitando y especificando dónde está esa empresa, como hace un momento en sus participaciones decían. Primero, dentro de este marco contextual, ¿cuánto de marco? No tengo aquí nada de marcos. Bueno, pudiera ser como ese cuadrito o esa jaulita que te delimita. Entonces, aquí es el contexto, vas a describir en dónde está la empresa. Después vas a describir el área en donde está ese proceso que vas a mejorar o vas a implementar o a innovar ese instrumento. Y después ya vas a hablar del instrumento tal cual o de la problemática tal cual, nuevamente dependiendo el tipo de investigación que estés tú refiriendo. Entonces, así es como nosotros estaríamos describiendo ese marco contextual. Si yo te digo, Mariana, ¿en dónde vives? Tú vas a empezar por decir tu dirección. Vivo en Toluca, vivo en San Mateo, vivo en Metepec, vivo en Sinacantepec. Primero nos vas a ubicar en dónde. Y luego vas a decir, vivo en una casa que rento, que es mía, que es de mis papás, que es de mi esposo, de 2 pisos, de 3 recámaras, de 5 recámaras, de 1 recámara. No lo sé. Entonces, todo eso que tú estás describiendo va a ser tu marco contextual. Obviamente ya ubicado en tu proyecto. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? El escenario físico. Yo, maestra. Adelante. Es el escenario físico, condiciones temporales y situaciones generales que describen el entorno de un trabajo investigativo. De forma general, este puede contener aspectos sociales, culturales, históricos, económicos y culturales que consideren relevantes para hacer una aproximación al objeto del estudio. En algunas investigaciones, especialmente las de corte cualitativo, los resultados pueden depender de condiciones geográficas y temporales o de entornos específicos. De este modo, la delimitación de un marco contextual es un proyecto o tesis, genera la certidumbre necesaria. Este restringe el estudio del área y tiempo en el que los resultados son válidos, siendo un factor limitante. Un marco contextual influye en los objetivos generales y específicos. De igual manera, ayuda a dar consistencia de marco teórico, ya que la búsqueda de todos los contenidos que integran este soporte se hace con mayor eficiencia. También permite la identificación del objeto, sujeto y medio del curso, en el curso de un proyecto o tesis.
Ahora bien, el contextual complementa el resto de los referentes que sirven de marco a una investigación. Los otros son el conceptual, definiciones, el teórico, teorías, y el histórico, antecedentes. Y como ya quedó establecido, el marco contextual hace una descripción de la situación temporal y especial donde tiene lugar el fenómeno. Cada uno contribuye a hacer las demarcaciones necesarias con respecto al objetivo de estudio. De igual manera, a través de estos marcos se establecen las distintas vinculaciones de los elementos que guardan relación con el fenómeno que está siendo objeto de análisis. Gracias, Almita. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué es el marco contextual? Es el escenario físico. Nuevamente, tú tienes que describir el tamaño de la empresa, sus competidores. Es más, si tienes tu acceso a la filosofía de la empresa, desde cuándo está en México, cuándo fue su creación, si es mexicana, la misión, visión, valores, etcétera. Entonces, tienes que describir primeramente el marco, el escenario físico, las condiciones temporales. Es decir, ¿qué está sucediendo? ¿Se fusionó? ¿Está creciendo? ¿Está teniendo crecimiento? Y su situación general. Y si te das cuenta, volvemos a hablar del entorno. Entonces, ¿por qué es importante? Y acuérdate que siempre tienes que pensar que tu proyecto va a ser como vendible. Entonces, tienes siempre que enfatizar y hacer como muy atractivo por qué la gente va a leer primero tu proyecto. Entonces, tienes que atraparnos con la redacción. En segundo, siempre tienes que evidenciar sus ventajas y beneficios del por qué tu proyecto va a funcionar. Yo como dueño o como director o como gerente ya he probado soluciones. Me interesa que esto funcione, pero me han visto la cara, me han defraudado. Entonces, ¿cómo es que yo voy a invertir en tu tarjeta? ¿Por qué yo voy a invertir en tu implementación de un brazo, de sensores? ¿Por qué yo voy a invertir en eso? Entonces es donde tú vas a decir lo que tú, los beneficios y ventajas, como hablábamos, es el retorno de la inversión, en cuánto tiempo, que también aquí lo habla, sobre los tiempos, sobre los cortes cualitativos, ese tema de las condiciones, de la observación, es decir, mi proyecto o nuestro proyecto es diferente a todos los que ha visto, porque nosotros contemplamos este elemento, este factor que los otros no, y nosotros sí. Y al nosotros contemplarlo, nosotros vamos a dar este resultado, que es lo que tú ya planteaste desde el planteamiento del problema, que tú ya lo delimitaste en tu justificación y que ahora en tu marco contextual, en la parte de introducción, lo vas a volver a referir. Características del marco contextual. Quien me ayuda con la lectura, son varias las entonces para que no se me vaya, ¿sale? No sé, ¿quién quiere continuar con la lectura? Características del marco contextual. Yo, profe. Adelante. En características del marco contextual, demarca el espacio. El ámbito del marco contextual corresponde al espacio en el cual se desarrolla la investigación. Este espacio puede ser geográfico, temporal o una combinación de ambos. Así, este ámbito define claramente el proyecto o tesis como únicos. En ocasiones puede coincidir con el de investigaciones anteriores, pero al final debe mostrar aspectos no considerados anteriormente. ¿Emanuel? Sí. Ok, gracias. Dame un segundito. Entonces, ¿qué sucede? Que al demarcar el espacio, volvemos a hablar, y aquí lo vemos, en el espacio geográfico. O sea, nuevamente estamos insistiendo que el marco contextual nos va a ubicar geográficamente en dónde estamos, ¿sale? Entonces, nuevamente, creo que sí se ve. ¿Se acuerdan que el año pasado todavía íbamos a la universidad? Entonces, uno de sus compañeros, no de este grupo, sino de otro, me dio su trabajo y bueno, por alguna extraña razón, entre ellos que ya caímos en la pandemia, no se lo pude regresar con las calificaciones y retroalimentación. Entonces lo voy a ocupar como ejemplo. Aquí está.
Marco contextual. Si se dan cuenta, habla de la empresa, en donde está situada, el logo, ¿no? Esa es una empresa que está en UTT. Y aquí habla, aquí pega, por ejemplo, de Google Maps, de Google Earth, el mapita. Y pone aquí el globito. Aquí está situado, acá está situado. O sea, todo esto es lo que tiene que tener tu marco contextual, que nos ubiques. Por eso habla de la demarcación del espacio. Continúa, por favor, Emanuel. Sí. Depende de los objetivos. El marco conceptual se debe definir de acuerdo con los del proyecto o de la tesis. Esto sucede pues contexto puede significar cosas diferentes, como un equipo o un grupo en particular, una organización, comunidad, sociedad, país, cultura y otros. Incluso puede referirse a una combinación de algunas de estas instancias. Entonces, ¿te acuerdas que también nosotros, la clase anterior, delimitábamos y redactábamos los objetivos, tanto el objetivo general como los particulares? Entonces, también tu marco contextual tiene que estar alineado a esos objetivos. Es decir, si tu objetivo ya lo ubicaste, digamos, o lo redactaste, ahí, era acá, vamos a regresar a los sensores, que implementando o innovando con sensores en el área de refrigeración se ahorrará el 100% de energía eléctrica, por decir algo. Entonces, ese es tu objetivo general y todo tu proyecto tiene que estar enfilado o alineado a cumplir con ese objetivo. Entonces, dentro de tu marco contextual, dependiendo del objetivo, si estás hablando de refrigeración y si estás hablando de sensores, significa que cuando tú me ubiques en el mapa la empresa, también me vas a ubicar en ese layout el área en donde están los refrigeradores. Si estamos hablando, por ejemplo, de Rich, ¿con qué mantiene la refrigeración? Pues que con nitrógeno. Entonces también me vas a ubicar, por ejemplo, dónde están esos gases. Si todo está en la misma área, bueno, así tan a ese detalle vas a llegar en tu layout para que todos nosotros, cualquiera que vea tu proyecto y tu trabajo, podamos perfectamente ubicar en dónde va a estar esos sensores y por qué la importancia y trascendencia de tu proyecto. Continúa, por favor, Emanuel. ¿Da sentido? Da sentido a proyecto o tesis. El marco contextual es de suma importancia, pues lo que da sentido a la investigación, perdón. En otras palabras, ayuda a dar forma a un proyecto o tesis. Por ejemplo, si se utilizan varios casos para explorar un tema, la evidencia de distintos contextos puede ayudar a comprender por qué el fenómeno ocurre de distintos modos en escenarios diferentes. Va de lo general a lo particular. Se acostumbra que la contextualización se lleva a cabo describiendo los aspectos globales en primera instancia. Luego se destacan los aspectos más particulares del contexto. Dado su carácter multidimensional, conviene que se traten todos los aspectos de manera concreta, pero concisa. Ok, entonces volvemos a reiterar, de lo general a lo particular, y si te das cuenta, vuelvo a hablar de aspectos globales a particulares, y nuevamente, y más adelante se va a ver, vas a hablar de lo macro a lo micro. A lo mejor tú dices, bueno, pero es que la empresa en la que estoy, o el negocio en donde estoy, no es internacional, realmente es muy local. ¿Dónde está lo macro? Bueno, ese negocio a lo mejor es una papelería, es el negocio de tu papá, es el negocio que pusiste con tu esposo, no lo sé, pero está en una colonia. Entonces tú vas a decir, bueno, el negocio, me voy a poner mi apellido, Rincón Mares S.A.D.C.B.
ubicado en Metepec, Estado de México, en la colonia tal, solamente hay 5 negocios, por decir algo, que se dedican a la misma venta de servicios o de productos, por lo cual tiene una importancia o una relevancia muy alta y muy significativa para la comunidad a la que abastece. Y así, eso ya te está contextualizando en dónde está ese negocio y por qué la importancia de que tú vayas y les arregles, a lo mejor, si estás hablando de una metodología de intervención, le hagas 5 S. Pues fíjate la importancia que tiene, solo hay 5 y cubre una colonia, y puedes decir, de una población de 100,000 personas, porque Metepec es grande. Entonces, tú puedes hablar quizás de eso, no sé, estoy hablando cualquier cosa, ¿no? Entonces, es importante que tengan organizado, que tengan todo clasificado, ordenado, limpio, todo lo que son cada S de las 5 S. Entonces, de eso vas a hablar justamente, no, como te decía, tanto en clases anteriores como hoy, tienes que enfatizar, tienes que hacer más bien atractivo ese proyecto. ¿Quieres continuar, Emanuel, o que te ayude alguien más? Si gusta alguien más, pero igual puedo continuar como usted dice. Pues adelante. Ahorita ya cambiamos. Salazar de Gómez, citada en el libro, aconseja a los estudiantes que están iniciando que planteen el problema en un contexto general, luego ubican la situación en el contexto nacional y regional, para por último proyectarlo en el ámbito local, es decir, donde se encuentran académicamente ubicados. Pregunta, ¿cómo se hace un marco contextual? El esquema de un marco contextual dependerá de cada proyecto en particular y de los requerimientos de las instituciones a donde estos se inscriban. Sin embargo, pueden existir algunos elementos coincidentes. A continuación se describen estos brevemente. Generalidades. En muchos proyectos se tiene por costumbre que la persona a cargo de la investigación haga las acotaciones pertinentes a fin de establecer lo que para él significa el marco contextual. Esto es muy importante, ya que la palabra contexto puede prestarse a varias interpretaciones. También es frecuente una exposición sobre el contexto global, donde se inserta el proyecto o tesis. Particularidades. Tras las generalidades, se debe describir el escenario donde ocurre el fenómeno, que es objeto de estudio. Esta descripción es delimitativa en tiempo y espacio, entre los aspectos que se pueden incluir dependiendo de su relevancia en cada caso. Se encuentran los geográficos, económicos, sociales, temporales y demográficos. De este modo, si el objeto de estudio son las organizaciones, el marco contextual puede contener datos como antecedentes, historia de la organización, misión y visión, entre otros. Se estila que la descripción de este contexto se haga yendo del macro a lo micro. Usando este mismo ejemplo, el esquema sería empresa, gerencia, área y sección. Ok, si te das cuenta nuevamente, aquí se habla de lo general a lo particular, se habla de la empresa, gerencia, área, sección, y si todavía nos vamos todavía más específico, ¿qué parte de esa sección? A continuación, si te das cuenta de la lectura anterior que hizo Emanuel, habló de que todo depende de las intenciones que tenga la institución en la que estés tú inscrito. Y si te das, bueno, vuelvo a enfatizarlo, esto de una memoria, una tesis, un proyecto, una tesina, aplica en cualquier lugar que nosotros estemos, nacional o internacional. Es decir, si tú te vas de intercambio y te estás titulando, también esa es la forma de titularse, vía proyecto, vía tesis, vía memoria, etcétera. Entonces es muy importante que tú respetes y conozcas esta estructura, porque el método científico, el conocimiento científico y este pensamiento lógico y creativo lo vamos a estar trasladando y situando en los diferentes, digamos, recursos que nosotros pudiéramos utilizar
para justamente concluir un nivel académico. El video que a continuación te voy a presentar es del TEC de Monterrey. Y justamente habla de estos proyectos innovadores, de estos proyectos que el perfil de los egresados de esta universidad tienen. Entonces, si te das cuenta, es mucho de lo que nosotros también te estamos pidiendo como UTBT. Entonces, toma nota de lo importante y sobre todo los tips que dan para la elaboración del marco contextual. Hola, ¿qué tal? Entramos a una temática muy importante y muy interesante cuando hacemos proyectos de innovación, también cuando hacemos proyectos de investigación, el marco contextual. ¿Qué es el marco contextual? Es la descripción física del entorno que acompaña un acontecimiento. El acontecimiento es aquello que está siendo objeto de nuestra observación o de nuestra investigación. El marco contextual es el escenario, lo que hay alrededor de esa circunstancia que nosotros estamos investigando. Y aquí entran muchos niveles de marco conceptual. Podemos hablar de cuestiones normativas, de cuestiones de infraestructura, de cuestiones de recursos humanos, de las personas que están alrededor de ese evento, de ese concepto, o podemos entrar desde las dimensiones sociales, culturales, históricas. Es todo lo que acompaña al evento que nosotros estamos indagando, es la descripción del paisaje, del escenario sobre la situación que está siendo objeto de nuestro interés. Y es así como nosotros podemos hablar de un marco contextual para ayudar al lector de esa situación a ubicarse en el tiempo, en el espacio y en las condiciones en que se desarrolló ese objeto de innovación o esa investigación. ¿Cuáles son los instrumentos que nos pueden ayudar a describir un marco contextual? Son muchos, eminentemente más de índole cualitativa. Por ejemplo, la observación, la descripción de las condiciones que están alrededor del evento, o la entrevista, para indagar aquellos datos importantes, interesantes, que nos ayuden a describir ese escenario, ese contexto. Otro puede ser también el análisis de documentos significativos. Por ejemplo, en una empresa sería interesante conocer su organigrama, su organización, la historia que tuvo, y entonces nosotros nos vamos a revisar esos instrumentos. De manera que la descripción de un marco contextual es muy importante para dar a conocer al lector dónde se llevaron a cabo los acontecimientos. Ahora bien, aquí hay un tip que les quiero pasar muy estratégico. ¿Qué elementos vamos a elegir para describir el marco contextual? Aquellos que nos permitan entender mejor la innovación o el problema. Si nuestra área de interés está en determinada situación educativa, solamente vamos a agarrar esos elementos que de alguna manera le lleguen o estén relacionados con esa cuestión que nosotros estamos tratando de apoyar. Lo mismo con la investigación. No se trata de describir el escenario y mucha información, se trata de colocar la información que ayude al lector a ubicar en tiempo y espacio la situación que ha sido abordada. Desde esa perspectiva, yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles serían los elementos interesantes que vamos a considerar para la descripción de un marco contextual si estamos desarrollando un proyecto de investigación o un proyecto de innovación? ¿Cuáles son esos puntos claves que nos van a ayudar a describir el escenario y a dar a conocer al lector las circunstancias en que se llevó a cabo ese evento? Les deseo muchísima suerte en la identificación de esos puntos claves para que puedan dibujar el paisaje adecuadamente. Muchas gracias y hasta luego. Ok, entonces vamos, ya una vez que, como ustedes se dieron cuenta, ella vuelve a hablar de ese escenario, de esa descripción, y si te das cuenta, habla de estas técnicas que a continuación te menciono. Las técnicas de campo para la recolección de datos. Habla de la observación. Te acordarás que hace 2 o 3 clases atrás hablábamos del enfoque y te hablaba yo de ese enfoque mixto que tiene lo mejor del enfoque cualitativo, que es la observación, registro de llevar a cabo un seguimiento, como del cuantitativo, la medición, qué tanto se ha avanzado, qué tanto se ha habido mejoras, digamos, se bajó ese indicador o se subió porque lo estábamos alto, no lo sé. Entonces,
De esto te habla justamente el marco, el marco contextual. Uno, una vez que tú hiciste la pregunta de investigación, viene el planteamiento del problema. De ahí salieron el objetivo general y sus 3 específicos y después tu justificación. Esa fue parte de la metodología. Ahora, como capítulo 1, vas a hablar de la introducción, que era lo que hace rato sus compañeros mencionaban, decir de alguna manera de qué va a tratar el trabajo, y después viene el marco contextual, en donde nos vas a ubicar en dónde está, en donde nos vas a delimitar, por decir de alguna manera, geográficamente, espacialmente y el tiempo en el que está la empresa, y vas a apoyarte con ese instrumento innovador, en el caso de la tecnología, o con ese solución de la problemática, o esa descripción de la problemática si fuera una de intervención. Una vez que tienes eso, ahora viene esta técnica de campo, la observación. Es decir, ¿dónde va a estar? ¿Por qué va a estar ahí? A través de encuestas, quizás. Dices, bueno, es que ahorita por cómo está en la situación, pues yo no puedo hacer un levantamiento de encuestas. Pero si es una empresa en la que tú trabajas, o tienes a alguien que trabaja ahí y te puede ayudar, tú puedes auxiliarte de otras áreas que ya lo hayan hecho. Acuérdate que esa problemática o esa situación que tú vas a mejorar, ya sea innovando o mediante una reingeniería de procesos, alguien más ya la detectó. Entonces a lo mejor tienen encuestas o tienen entrevistas o cuestionarios o incluso un análisis estadístico. Y ahí es donde, por ejemplo, entra lo que te menciono. Y eso tú también ya lo conoces. Bueno, aquí está el layout, lo que les decía, donde tú vas a ubicar el área. Y luego, tú conoces las herramientas básicas de calidad. Son 7, hasta donde yo me acuerdo. Como lluvia de ideas, Ishikawa, un checklist, histograma, Pareto, y no me acuerdo qué más, AMEF, creo. Entonces, es lo que tú me vas a poner. Y estas herramientas de calidad, aparte de ayudarnos a situarnos en ese contexto, también nos va a ayudar estadísticamente cómo es que vemos el problema y en dónde nos va a ayudar. Obviamente cada proyecto tendrá su propia naturaleza y tendrá sus propias herramientas, tanto estadísticas como de calidad, con las que se pudiera apoyar. Ahorita yo te enseño 2, pero depende de tu proyecto cuántas utilices y cuáles sean las que utilices. Así es como tú lo estarías ya redactando, donde está la empresa, el nombre, como te digo, tamaño, giro, sector, ubicación, mapa, su layout, la filosofía de la empresa, si tiene antecedentes. Por ejemplo, tú puedes decir, es que la empresa en la que yo estoy, es Heineken, y antes era Grupo Moctezuma o Cuauhtémoc Moctezuma, ¿no? Entonces, hasta hace 5 años o 10 años fue comprada por este grupo de holandeses con una marca que se llama Heineken. Entonces, ese es tu antecedente. ¿Por qué es relevante que nosotros sepamos eso? Porque cambió el tema de seguridad, cambió los indicadores de calidad, cambió sus estándares. Entonces, al ser netamente mexicano y después ser comprada por una empresa internacional y europea como es Heineken, ¿qué sucedió? Que a lo mejor se modificó todo, no solamente en el tema del personal y la marca, sino todos los procesos sufrieron una transformación. Y es importante que se mencione como tema de antecedente. Quizás para la naturaleza de tu proyecto digas, no, el mío no aplica, no tiene relevancia, bueno, se quita. Y la descripción de las áreas. Una vez que ya tenemos definido y hecho el capítulo 1, vamos a entrar al capítulo 2. ¿Cómo nuestra integradora maneja los dos? Tanto la investigación de intervención como la de corte tecnológico, por eso estoy poniendo las dos. En el primer caso, en la investigación tecnológica, es muy importante que te enfoques 90% de tu energía y de tu esfuerzo a la descripción, análisis del instrumento o herramienta a innovar. Es decir, recuerda que los 5 capítulos, si es en investigación tecnológica, todo se va a basar justamente en esa innovación. Aquí no podemos hablar de la problemática, tal vez sí, ese sería el 10%.
y sería más bien como consecuencia y lo pondrías en conclusiones. Ah, pues se innovó este brazo robótico, se soldó, se utilizó el programa tal, Arduino, C++, no lo sé, y o SolidWorks, no sé, tú eres el experto ahí. Y se hicieron tantas pruebas, de las cuales resultaron eficientes al 90% o con un margen de error de 0.01, lo cual nos habla, y te echas todo tu rollo. Hablas del capítulo 1, nos contextualizas, el capítulo 2, al análisis de este instrumento, y el capítulo 3, toda la información que saques en tu marco teórico va justamente a apoyar y a darle robustez. Es decir, ese esqueleto que va a sostener todo lo que nos acabas de decir de ese brazo robótico. Y para el capítulo 4 de la comprobación y el capítulo 5 las conclusiones, hasta ese punto tú vas a decir, bueno, y como consecuencia se mejoró el indicador de administración del tiempo o de gestión del tiempo en el trabajador. Hasta ese momento vas a decir la mejora en ese proceso, pero mientras tanto todo tu esfuerzo y toda tu energía de los 4, casi 5 capítulos van a estar enfocadas en la herramienta o instrumento que estás innovando. Y para el caso de la investigación de intervención, el capítulo 2 se va a llamar Descripción de la problemática actual mejorable. Es decir, volviendo al ejemplo de las 5 S, si tú quieres implementar, bueno, ahí no sería implementar, si tú quieres intervenir con esa metodología de las 5 S para mejorar este proceso, a lo mejor de logística, porque tienes hecho un caos y entonces pierdes tiempo y los trailers salen tarde y ya hay retrabajos y hay un caos de procesos, de tiempos, hay, se duplican, hay desperdicio, se hacen requisiciones de refacciones cuando sí las hay, pero como no están ordenadas, pues se les hace más fácil mejor pedirlas. Entonces, ¿qué sucede? Que todo eso ya te empieza a impactar económicamente y es todo lo que vas a hablar. Es decir, ahí sí tu energía y tu esfuerzo va a hablar de esa problemática. Así es como se vería entonces la descripción de la problemática y la razón del por qué estamos innovando o estamos interviniendo en qué área y sus beneficios. Como te acabo de enseñar en este ejercicio real, pues está la descripción del área y las herramientas de calidad. Y ahora sí, una vez que tenemos estos 2 puntos cubiertos, vamos a entrar al tercero, marco teórico. Aquí en el marco teórico te aplican 2 técnicas, las técnicas documentales y las técnicas propias de cada área tecnológica. En las técnicas documentales está basado en fichas bibliográficas, análisis de textos, fichas hemerográficas, conferencias y audiovisuales. Y para las técnicas propias de cada área tecnológica, pues estarías hablando ahí de qué es lo que estás, en qué área estás análisis de resistencia de materiales, diseño asistido por computadora AutoCAD, diseño ergonómico, diseño de software, diseño de herramientas. Es decir, ¿en dónde? ¿Dónde va a estar enfocada tu esencia, tu médula, tu espina dorsal, tu médula, dónde va a estar de tu proyecto? Y eso es lo que va a estar conformado el marco teórico. Y entonces, ahora sí, para todo esto, ¿qué es un marco teórico? Vamos a escuchar, no sé, a los compañeros que casi no escuchamos. Fer o Raúl, Arturo, si ya llegó. ¿Quién me ayuda con la lectura? Luis, Lisbeth. Sí, Miss, yo le ayudo. Adelante, por favor. ¿Qué es marco teórico? El marco teórico es el apartado de una monografía o proyecto de investigación en el cual se sustentan los experimentos, hipótesis y propuestas de desarrollo de la investigación. Se compone de un conjunto de referencias y antecedentes fruto del o bibliográfico del cual partió la investigación misma. Dicho de manera más simple, se trata de un apartado del trabajo de investigación en el cual los autores deberán demostrar en qué autores y libros se basan para elegir el camino investigativo que eligieron. Explícita el apoyo teórico y contextual que consultaron para poder plantear la investigación como lo hicieron.
Eso implica antecedentes, son investigaciones previas sobre el mismo tema. Teoría, son las obras consultadas de los grandes estudios de la materia. Su marco teórico debe ser una exposición coherente, ordenada y sucinta de la teoría que sustenta el trabajo. Debe prestar atención y los datos y referencias bibliográficas. La minuciosidad, la transparencia y la acuciosidad le permitirán al lector de este apartado adquirir un cuerpo unificado de criterios para comprender y analizar el tema propuesto. Así podrá apreciar los aportes de la investigación, los aportes que la investigación le brindará. Gracias. Entonces, si te das cuenta, y ese es un tip que yo te doy, una sugerencia, cuando tú escribes capítulo 3, marco teórico, yo sugiero no más de 4 subtemas, es decir, 3.1, 3.2, 3.3 sería lo ideal. Pero si llegas al 3.4 sería suficiente y estarías en el límite. ¿Por qué? Porque si no te vas a perder. Entonces yo te sugiero que lo vayas estructurando como en orden. En primer lugar, si tienes que hablar de antecedentes, pues habla de antecedentes. Sobre todo porque en la clase anterior, cuando planteábamos la problemática, uno de los tips que yo te daba o de los aspectos que te pedía que abordaras era revisar referencias si alguien más no había abordado tu mismo proyecto de investigación o tu misma temática. Entonces tú ya tienes ese bagaje, ya tienes esa revisión. Entonces la vas a retomar para tu marco teórico. Vas a decir, aunque existen investigaciones similares a la que estoy ahorita yo defendiendo o exponiendo, puedo indicar que la mía o el actual proyecto tiene una visión o aborda desde una visión distinta la problemática, por lo cual se garantiza su efectividad. No sé, ese va a ser tu 3.1, antecedentes. Después puedes hablar de la actualidad. Hoy en día las empresas están buscando bla, 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 bla. Entonces ya hablas de la teoría. Y después quizás un 3.3, una proyección a futuro. Se esperaría que los próximos 20 años todas las empresas funcionen de esta manera, porque así los recursos no renovables como son el agua, la luz, bla, 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 se van a ver fuertemente impactados. No lo sé. Entonces, esa sería para mí, perspectiva y experiencia, lo idóneo. No te pierdas en 3.4 y 3.1.1.2, porque eso va a ser de verdad una locura de marco teórico. Entonces, como decía aquí en el punto anterior, sé preciso y conciso, no sé dónde estaba. Sé preciso y conciso, de una manera coherente y ordenada. No te me pierdas. No vale la pena que te me pierdas. Entonces, velo estructurando en paso 1, paso 2, paso 3. Acuérdate lo que hablábamos la clase anterior. Pensamiento lógico, ordenado y estructurado. Y como lo vimos, todo nuestro método, toda nuestra metodología, acuérdate que la metodología, el cómo, tiene que ser ordenada, estructurada en ese proceso del 1, 2, 3. Continuamos. Estructura de un marco teórico. Adelante, quien gusta leer, por favor. Yo, profesora. Adelante. La idea esencial de todo marco teórico puede resumirse de la siguiente manera: dar cuenta a los rasgos innovadores de la investigación y sus aportes al campo frente a la bibliografía ya existente y a los trabajos que lo anteceden. Ubicar dentro de un marco de referencia conceptual y técnicas al problema del que se ocupará la monografía. Brindar al lector definiciones y conceptos útiles para poder adentrarse en el cuerpo del trabajo de investigación sin problemas. Para ello puede usarse incluso un glosario. Justificar la elección metodológica, conceptual e instrumental de cara a la forma en que otros han investigado de la misma materia. Normalmente, en un marco teórico, se compone de 2 apartados, que dependiendo del caso, puede siempre redactarse como un solo conjunto. Antecedentes de la investigación. Ante todo, los investigadores deben consultar en distintas fuentes y bases de datos respecto de qué investigaciones previas a la suya
abordaron el tema en cuestión para saber cuál es el estado de las cuestiones al momento. Y esto es justamente lo que deberá explicar en este apartado, haciendo referencias explícitas y concretas a los más destacados antecedentes que existan y explicando en su investigación se diferencia por lo expuesto por ellos. Conceptos teóricos. En este caso se trata de una suerte de glosario terminológico y conceptual necesario para comprender el desarrollo de la investigación, en el cual se explicará qué autores y libros sirvieron para justamente enmarcar conceptualmente la investigación, brindando soporte a sus puntos de vista, procedimientos o razonamientos de base. Se emplearán citas, referencias y explicaciones, según resulte necesario en cada caso. Esta estructura se podrá plantear libremente del modo que le resulte más conveniente a los investigadores, siempre y cuando cubran todo lo pertinente a la teoría en el desarrollo de su trabajo de investigación. Ok, gracias, Abdón. Entonces, si te das cuenta, en la plantilla anterior, aquí incluso les costó trabajo leer sucinta, minuciosidad, acuciosidad. Es decir, son términos quizás complicados, tecnicismos que no son fáciles de conceptualizar. Entonces, ¿qué sucede? Que a lo mejor dentro de tu propia carrera, de tu propio perfil, nos va a pasar algo parecido. Tú, a lo mejor en tu proyecto, no te va a quedar de otra más que escribir, voy a decir, TPM, AMEF, Balance Scorecard, por mencionar algo. Y a lo mejor entre ustedes se entienden perfecto lo que están diciendo, pero ¿qué sucede si cualquier otra persona que no esté empapada de ese lenguaje lo lee? Pues va a pasar lo mismo que aquí. ¿Qué significa minuciosidad? ¿Qué significa acuciosidad? Pues es ese detalle, el desmenuzarlo, ¿no? El ser como muy específico, muy detallista, ser muy, detalle, ¿no? Irnos a los detalles. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo no les explico esas palabras, el lenguaje y la lectura va a ser complicada. Y acuérdate que uno de los objetivos del método científico es sea aplicable o amigable también, accesible a todo el mundo. Entonces, por eso aquí, en el marco teórico, se te invita a que hagas un glosario. Ok, no nos queda de otra. A fuerza tenemos que hablar con tecnicismos incluso gringos o americanos o anglosajones, o tenemos que utilizar, por ejemplo, quienes vayan a hablar de la metodología 5S, a lo mejor de Kaizen, de esta metodología de Kaizen. Entonces, son palabras que vienen incluso del japonés. ¿Qué significa? ¿Qué significa cada S de las 5 S? Entonces, para que todos tengamos ese mismo contexto, ese mismo conocimiento, vas a tener que hacer un glosario. Ya será que busques un apartado dentro del mismo marco teórico, o cuando escribas, por ejemplo, Kaizen, abres un paréntesis. ¿Qué significa Kaizen? ¿No? Y así te vas con cada tecnicismo que tú identifiques que no sería accesible o que no cualquier persona entendería. Y ahí te va otro tip. Cuando ustedes hagan el marco teórico, dénselo a leer a alguien que no sea ingeniero, en ninguna rama. Entonces, si por ejemplo lo lee un abogado o lo lee un médico y le entiende perfecto a todo, ya le hicieron. Pero si de repente se quedaron así de, ¿quién sabe qué dijiste? Ojo, quiere decir que están utilizando muchos tecnicismos y no está siendo accesible a todo el mundo. Gracias, Abdón. ¿Quién me ayuda con la lectura de ahora la ejecución? Es decir, ya vimos las características del marco teórico, ya vimos qué es un marco teórico, ya incluso vimos la estructura de un marco teórico. Ahora ya lo vamos a ejecutar. Ya de manera operativa vamos a sentarnos frente a la computadora y vamos a empezarlo a hacer. No sé si ustedes logren ver, creo que sí. Y ahorita ya no tengo tanto, ya tengo más ordenado aquí. Pero si se dan cuenta, tengo mi taza de café, mis pastillas y todos mis libros. Acá tengo más chismes. Entonces, ¿qué sucede? Que a lo mejor así es como tengo mi escritorio. Y ya me voy a sentar, ya tengo toda mi bibliografía que voy a utilizar para mi marco teórico.
Entonces, ahora sí, como dirían, manos a la obra. ¿Quién me ayuda con la lectura? ¿Cómo hacer un marco teórico? Yo, profesora. Adelante. Antes de comenzar la redacción del marco teórico, se debe consultar amplia bibliografía. A grandes rasgos, los pasos para elaborar un marco teórico son: arqueo bibliográfico. El primer paso, si no lo hemos dado ya al momento de redactar el marco teórico, es hacer una extensa revisión bibliográfica. Esto implica usar distintas bases de datos y servicios de búsqueda, especialmente en bibliotecas universitarias, institutos académicos o del área específica de nuestra investigación. Nuestro cometido será doble. Primero, dar con los trabajos que aborden el tema de nuestra investigación, para así determinar qué hicieron, de qué manera y qué resultados obtuvieron. Anotaremos de cada caso los datos bibliográficos. Revisaremos la bibliografía consultada, sus antecedentes también. Y tomaremos nota de en qué se asemeja y en qué se distingue de nuestra investigación cada uno. No siempre hará falta leer entero el documento. Bastará con acudir a un resumen y echar un ojo a la introducción, las conclusiones y la bibliografía como mínimo. Segundo, una vez que sepamos qué autores emplearon nuestros antecesores en sus marcos teóricos y qué autores resultan indispensables para lo que queremos hacer, deberemos consultarlos y documentarlos respecto a cuáles son las voces de autoridad en el campo específico de nuestra incumbencia. O sea, qué textos teóricos deberíamos leer para nuestra investigación y tomar nota de ellos. Recuerda que en ambos casos será crucial tomar citas con sus respectivas referencias bibliográficas para apoyarnos durante la redacción del marco teórico. Investigación teórica. Una vez sabemos qué teóricos emplearemos para nuestro trabajo, debemos leerlos, estudiarlos y determinar en cada caso de qué nos sirve. ¿Qué conceptos clave elaboran estos teóricos? ¿Qué categorías de sus propios estudios sirven para el nuestro y por qué? ¿De qué manera esperamos que sus trabajos influyan en el nuestro? En cuanto sepamos esta información, podremos empezar a redactar. Redacción. Teniendo todo lo anterior en claro, no será difícil empezar a redactar nuestro marco teórico, dividido en dos etapas. Los antecedentes, donde básicamente contaremos qué descubrimos durante la primera etapa del arqueo, qué antecedentes fueron importantes y por qué, y en qué medida nuestro trabajo es original o es un aporte respecto a lo que ya se consigue en las bibliotecas. La teoría. Esto es, ¿qué autores clave emplearemos para nuestro abordaje investigativo y por qué? Intentando dar respuesta a las preguntas que nos hicimos durante su lectura. Gracias. ¿Ale Valle? ¿Fue quien me ayudó? No, Rodrigo Rivera. Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Si te das cuenta, ya una vez que, como te decía, ya una vez que hicimos un filtro, porque recuerda que no todo lo que encontramos en internet o en las bibliotecas, si es que todavía tenemos acceso a bibliotecas físicas, nos va a servir. No quiere decir que sea malo o que sea no adecuado o correcto, simplemente que no esté alineado, como te decía, a nuestros objetivos y a nuestra problemática o a nuestro instrumento innovador. Entonces tiene que estar todo nuevamente, como te decía, como si fueran engranes, todo tiene que estar ensamblado uno con otro, porque todo tiene que tener un hilo y tienes que al final que responder esa pregunta de investigación que te formulaste al inicio y que dio pie a todo lo demás, planteamiento del problema, objetivos, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros depuramos, hacemos este filtro de todo lo que tenemos de referencias y quedarnos solo con esas 9
que nos van a ayudar justamente a dar esa, como te decía, esa estructura y esa fortaleza a nuestro proyecto. Y una vez que tenemos eso, ahora nos vamos a preguntar, ¿qué te hace diferente? ¿Qué te hace único? ¿Qué te hace mejor incluso a lo que hay en el mercado? A todo lo que hay, hablando del marco teórico. Es decir, yo voy a sacar lo mejor de los autores, voy a sacar lo mejor de las referencias que hay, porque es a mi favor. Pero ahí es donde entra este pensamiento creativo. Tengo que armarlo de tal manera que sea atractivo, vendible, accesible y sobre todo que dé esa aportación, que dé ese plus, ese valor agregado. ¿Te acuerdas que cuando hablábamos del conocimiento, te decía, es que el conocimiento no nada más lo adquieres, no nada más lo transmites y lo compartes, también lo generas. Y esta es la parte donde empezamos a generar ese conocimiento. Y entonces ya llegamos al tema de la redacción. Y como te decía, yo te sugiero que lo dividas en 3: antecedentes, actualidad y proyección a futuro. Ya dependerá nuevamente de tu esquema, de tu naturaleza del proyecto, cómo lo quieras ir redactando. Y entonces, el día de hoy tenemos, hoy tenemos más bien una actividad y luego tenemos otra para dentro de 8 días. La de hoy, ¿qué es lo que te estoy pidiendo? Jackie, ya el equipo de Jackie ya se adelantó y me da mucho gusto. Al ratito leo lo que respondieron. ¿Qué te estoy pidiendo? Una vez que terminemos de ver la presentación referente a capítulo 1, 2 y 3, que es la que acabamos de presentar, y en un momentito más que esté la grabación, te subo la grabación y también la presentación por si necesitas apoyarte en algo que se nos haya escapado. Una vez que terminamos de revisarlo, por equipo, reúnete con tus compañeros y responde las preguntas. 1. ¿Cómo nos damos cuenta de que hemos revisado suficiente y adecuadamente la literatura para la elaboración del marco teórico? Y aquí responden. 2. Acudimos a un banco de datos, ya sea de consulta manual o por terminal de computadora, y pedimos referencia por lo menos de 5 años atrás. Sí, no, ¿qué fue lo que hicieron? Explican. 3. Consultamos como mínimo 4 revistas científicas que suelen tratar el tema de interés. Las consultamos de 5 años atrás a la fecha. Igual, sí, no y explica. 4. Buscamos en algún lugar donde había tesis y disertaciones sobre el tema de interés. 5. Buscamos libros sobre el tema, al menos en 2 buenas bibliotecas. Ojo, bibliotecas no me refiero no nada más a las físicas, hay también bibliotecas digitales o virtuales. Y ahorita, por el tema de la pandemia, muchas universidades las han puesto como públicas ese acceso al conocimiento. Entonces, no importa si no eres de la UAM o de la UNAM, ya puedes tener acceso a sus bibliotecas. 6. Consultamos con más de una persona que sepa algo del tema, y aquí es donde entra el tema, por ejemplo, del asesor o del experto. 7. Buscamos en internet. A lo mejor aquí todos van a decir que sí, pero lo importante es en dónde buscaron. En foros, bancos de datos, bibliotecas electrónicas, en dónde fue donde ustedes se acercaron a buscar. Y 8. ¿Hay algún investigador que haya estudiado el problema en un contexto similar al de ustedes? Que eran las referencias que previamente ustedes ya habían investigado, si alguien más ya lo había abordado. Y una vez que ustedes respondan, aquí yo te hago una reflexión. Si al contestar las preguntas se dan cuenta de que no lo han hecho o falta por hacer, comprométanse a cumplir con los 8 puntos para su elaboración de marco teórico. Pues recuerden que es necesario tener 9 referencias y se citen en formato APA. Usa estas preguntas para guiarte en la correcta estructura y elaboración. Recuerda que ya tienes fecha de entrega de este marco teórico y no habrá pretexto para que no lo integres adecuadamente. Entonces, solamente hoy tenemos, en teoría sería hasta las 8:20, pero ya saben que yo soy bien linda. Entonces, hasta las 11:59 de la noche, para que respondan estas 8 preguntas.
¿Cómo lo pueden hacer? Pues pueden aprovechar la misma sesión de Meet que ya tengo abierta o abrir un documento en Google de tal forma que en el mismo Drive pues todos se conecten y vayan respondiendo las preguntas como ustedes quieran. Acuérdense que ya hemos revisado este tema de trabajo colaborativo, entonces respondan las 8 preguntas en equipo y solamente un representante del equipo las sube. ¿En qué las van a subir? En Word, PDF, como gusten. Y la actividad para el próximo viernes, por eso es importante que tuvieran el Sampieri. El Sampieri ya te lo subí acá, si no lo has checado, ya está aquí, en material de apoyo. Acá está. Ese es el libro del Sampieri. Sampieri es el apellido, ¿no? Entonces ya está aquí, por si lo quieren descargar, utilizar, como gusten. ¿Por qué? Porque del Sampieri me basé en lo de ahorita, en esta presentación, y también en el marco teórico. En los ejercicios del marco teórico. Si no me equivoco, esto lo saqué de la página 54, entonces también si quieren checarlo, ahí está. ¿Qué te estoy pidiendo? Uno, que hagas los 5 ejercicios. Con la realización de estos ejercicios, tu marco teórico será más fácil de hacer. Ve aterrizando todo ello a tu propio proyecto. Como te lo he dicho, entréguelo solamente un representante por equipo con el nombre de los integrantes en Word o PDF. Y aquí está el ejercicio 1, el 2, el 3 está acá, 4 y 5. Tienes una semana para hacerlo. Y obviamente a la par ir trabajando pues tu marco teórico, ¿sale? Entonces eso sería todo. ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo nos vamos? ¿O cómo estamos hasta este punto? Ricardo, Juan Carlos, Mariana, ¿cómo nos vamos? ¿Cómo estamos hasta este momento con toda esta información? Pues tratando de estructurar el proyecto. Ok. Brian, les pregunto a ustedes porque casi no los he escuchado, entonces quiero saber cómo nos encontramos, que vayamos todos en al mismo ritmo. Brian, David, Gilberto, ¿cómo vamos? Vamos bien, profesora. Bueno, estamos en el equipo de Jackie y Cuauhtémoc. Ah, ok, entonces ustedes ya son los que subieron las respuestas de las preguntas, ¿correcto? Ah, ok, ahorita lo repito. Perfecto, pues va muy bien. También ya les di retroalimentación, Brian, a Jackie de sus avances, ya le di retroalimentación para que por ahí tomen nota y trabajen sobre ello. Sí, ya nos los quiso saber también, ya nos compartió en el grupo. Gracias. Perfecto, muy bien. Marianita, ¿quieres comentarnos algo? Sí, maestra, que también nosotros vamos trabajando bien y vamos haciendo uso de sus recomendaciones, puliendo ya los avances que llevamos. Excelente, muy bien. Muy bien, esto es importante y por eso tal vez como hablábamos al inicio del tema del tiempo, porque esta es la parte como talachosa. Ya realmente una vez que pasamos el capítulo 3, si ustedes se acuerdan, ya el 4 y 5 pues es la parte divertida. Es donde ustedes hacen los dibujos, sus prototipos, si lo tienen de manera física pues hacen la maqueta, o bueno, ya sacará la fotografía de lo que están ustedes trabajando cada uno en su proyecto. Entonces creo yo que es la parte ahorita la talachosa, porque es leer. Entonces es hacer depuración, filtros de lecturas. Entonces sí es importante que ahora sí, como les mencionaba hace un momento, trabajen todos en equipo para que se aminore la carga. El resto, David Garay, Ricardo, Gilberto, ¿cómo vamos? Juan Carlos. Pues nosotros vamos bien, profesora. Cambiamos de proyecto al que teníamos en Integradora 1, pero pues estamos, en este tiempo que llevamos hemos investigado bien y estamos estructurando así que poco a poco
lo que le vamos enviando. Correcto. Muy bien. Eduardo Hernández, Luis Alberto Martínez, Emilio, Esme, ¿cómo vamos, chicos? Vamos bien, maestra. Bueno, no tenía mucho conocimiento acerca del tema, por eso no he abordado tanto en la clase, pero me va quedando claro. Las clases y los conceptos que se van tratando, creo que sí me está sirviendo para desarrollarlo en mi proyecto, junto con mi equipo. Correcto. Sí, y como hace un momento les decía, no se preocupen, yo les comparto tanto la presentación, esta que utilicé, como la sesión grabada, por si necesitan ustedes recurrir a algún punto o algún tema que se les haya ido, pues adelante, véanlo cuantas veces lo necesiten. Además, acuérdense que tenemos 2 días de asesorías. El miércoles de 4:10 a 5 y de 6:40 a 7:30, y hoy viernes tuvimos de 3 a 3:20. Aunque yo no abra sesión para todos, si ustedes me lo piden, decirme, necesito una sesión solo para nosotros, por ejemplo, para el equipo de Alma, que me digas, ¿sabes qué? Necesito que abras Meet solo para nosotros porque tenemos dudas existenciales, con mucho gusto se los abro. A diferencia de nuestras clases regulares, no abro sesión de Meet porque las asesorías es para todas las integradoras. Entonces, si lo hago, pues van a llegar distintas personas de distintos grupos con distintos problemáticas. Y lo último que quiero es que se pierda el tiempo y aquello sea un caos. Entonces, por eso es que solamente si me lo solicitan, les abro, digamos, exclusivamente Meet, solo para quien me lo requiera, ¿sale? Entonces, ténganlo por ahí a la mano, en mente, cuando lo llegaran a necesitar. Y bueno, los demás compañeros, Fernando, Rodrigo, Arturo, Alejo, ¿cómo vamos? Víctor, Alejandro Valle, ¿cómo vamos, chicos? Pues hemos estado trabajando referente a las actividades que nos ha dejado e igual estamos en comunicación yo y mi equipo para entregarle las actividades como ahorita, pues ya le vamos a entregar la actividad de ahorita, pero tenemos todavía tenemos un detalle entre mi equipo que íbamos a cambiarle el nombre al proyecto como se lo registramos a usted. Ah, ok. Nada más. O sea, nada más el nombre, la esencia sigue. Sigue, solo es el nombre. Ah, de acuerdo, no pasa nada. Sí, dije, no me cambien ahorita proyecto porque ya estamos... No, solo es el nombre. No, el proyecto lo estamos haciendo igual y sigue en pie, pero el nombre solamente es. Correcto. Muchas gracias, Fer. Bueno, sí, de nada. Entonces son las 8 de la noche. En teoría, nuestra clase acaba 8:20. Yo me desconecto entonces de Meet para irme a Classroom, ir leyendo lo que ya me van respondiendo sobre las preguntas y la actividad de hoy. Y y cualquier cosa, bueno, ya tienen los medios de comunicación para contactarme, que sería en correo o en Classroom. Entonces, si no hay otro punto que quieran abordar, pues sería todo, chicos. Trabajen en su marco contextual y en su marco teórico, ¿sale? Sí, profesora. Sale, pues no los distraigo para que se enfoquen.